La termodinámica es una rama de la física que se encarga de medir y observar temperaturas y distintos estados de la materia. Esta se compone de tres variables principales: la presión, el volumen y la temperatura. Considerándolas, podemos hablar de 5 procesos principales que suceden dentro de la termodinámica. El primero de estos es el isotérmico, donde la temperatura se mantiene constante mientras la presión y el volumen cambian. Un ejemplo de esto serían los termos. El segundo es el isocórico, donde el volumen se mantiene constante mientras la presión y la temperatura cambian. Un ejemplo de esto sería una olla express. Además, tenemos otros procesos como el isobárico, donde el volumen y la temperatura cambian, pero la presión se mantiene constante. Un ejemplo de estos sería una olla sin tapa, donde la presión siempre será la atmosférica. También hay procesos adiabáticos. En estos procesos no entra ni sale calor del sistema. Un ejemplo de estos serían las paredes aislantes de temperatura. Por último tenemos los cíclicos, donde los procesos termodinámicos se repiten una y otra vez. Un ejemplo de estos serían casi cualquier motor, como el Stirling, del que vamos a hablar hoy. La termodinámica se encarga de medir la presión, el volumen, la temperatura, no solo del agua, sino de varios elementos, así como los gases. Sin embargo, los gases pueden ser difíciles de modelar, aunque existen elementos como termómetros de gases que mantienen constante ya sea el volumen o la presión, y con base en eso miden la temperatura. También existen gases más difíciles de medir, y para ello existe la ley de los gases ideales, que idealiza el comportamiento de un gas a una ecuación de proporciones. PV, presión por volumen, es igual a nRT, número de moles, la constante R y la temperatura. El principio de la ley cero dice que si hay un cuerpo con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. La primera ley habla sobre la conservación de la energía y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. Y la segunda ley de la termodinámica es un principio que impone restricciones a la dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible entre los motores térmicos. Un ciclo termodinámico es un proceso cíclico, o sea que después de realizado el proceso, este vuelve a su estado inicial con las mismas características para volver a empezar. Este está conformado por ciertos procesos que en conjunto buscan generar energía aprovechando cambios de temperatura. Las máquinas térmicas funcionan con ciclos como estos, transformando energía calórica en energía mecánica para realizar un trabajo mecánico. El trabajo, expresado por una W mayúscula de un sistema termodinámico, puede ser explicado como la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. En este caso, el desplazamiento sería la expansión y compresión de un gas a causa de su movimiento entre un foco o región caliente y uno frío. El calor, o Q mayúscula, en un sistema termodinámico es la energía cedida o absorbida entre sistemas o de un sistema a sus alrededores, con la condición de que exista una diferencia de temperatura entre ellos. Es importante para evitar confusiones tener en cuenta que un cuerpo no almacena calor sin energía interna, expresado como delta U. A este tipo de ciclo lo podemos ver aplicado en el sector automotriz, en los motores de reacción de los aviones, en la cogeneración, el cual es el procedimiento mediante el cual obtenemos agua caliente, y en los sistemas de refrigeración. Pero en este caso el ciclo debería ser aplicado de forma inversa. Ahora, lo que mide la capacidad de estas máquinas para realizar alguna función adecuadamente es la eficiencia de sus ciclos. En otras palabras, la energía recibida a cambio de la invertida. Para que una máquina termodinámica pueda ser considerada como útil, se debe procurar que la energía obtenida sea mayor a la invertida. Para obtener la eficiencia dentro de cualquier ciclo se usa la siguiente fórmula: eficiencia igual a trabajo neto entre calor de entrada o calor absorbido. En resumen, esta es la energía que recibes entre la energía que das. De esta se obtiene un porcentaje, el cual te da el valor de la eficiencia. Para hacer el cálculo de la eficiencia, específicamente del ciclo Stirling,
hay que dividir los valores absolutos del calor absorbido y el calor cedido, aparte de restarle 1. Ambos valores se obtienen al multiplicar el calor específico a presión constante y multiplicar por la diferencia de temperaturas. Y a esto añadirle RT1 por logaritmo natural de R, que sale de la integral de nRT sobre B dB. Es muy importante mencionar que para obtener una mayor eficiencia debemos de encontrar un cambio en las temperaturas que sea mayor, pues hay una relación directa entre ambos. Como sabemos, el ciclo Stirling está conformado por 4 procesos termodinámicos. En esta gráfica podemos ver esta relación. A medida que el área entre los 4 puntos sea mayor, el trabajo también lo será y viceversa. El área entre estos puntos depende de las características de la relación que hay entre la presión y el volumen con los cuales estamos trabajando y las temperaturas involucradas. El trabajo a obtener se puede incrementar de diferentes formas, ya sea aumentando la diferencia de las temperaturas, aumentando la razón de la compresión de gas y utilizando un gas para el proceso que tenga un peso molecular pequeño. El motor Stirling está compuesto por 4 procesos termodinámicos que en conjunto conforman un ciclo. Dicho ciclo consiste de 2 procesos isotérmicos, es decir, la temperatura se mantiene constante, y 2 isocóricos, es decir, el volumen se mantiene constante. En el ciclo Stirling, los procesos isotérmicos e isocóricos se presentan de manera intercalada. La diferencia entre 2 procesos del mismo tipo es que en uno de los procesos se absorbe calor y en el otro lo cede. Es decir, el ciclo Stirling consiste de un proceso isotérmico en el que se absorbe calor, uno isocórico en el que se cede, uno isotérmico en el que también se cede y finalmente uno isocórico en el que se absorbe, en ese preciso orden. Para mantener respectivamente tanto la temperatura como el volumen constante en los respectivos procesos, la presión se mantiene invariablemente en constante cambio a lo largo del ciclo, y son precisamente esos cambios en la presión los que posibilitan el movimiento de los pistones, que eventualmente generarán el trabajo mecánico del motor. La explicación matemática se basa en la ley de los gases ideales, la cual relaciona la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de un gas ideal mediante la ecuación PV es igual a nRT. Por otro lado, para lograr dichos cambios en la presión, el volumen y la temperatura, es necesaria la existencia de una fuente de calor y un foco frío, que creen una cámara caliente y otra fría dentro del cilindro. De igual manera, se debe contar con un pistón de desplazamiento que posibilite el intercambio de gas entre las cámaras. No obstante, el trabajo que realizan los pistones no depende únicamente de los cambios de presión, sino que también es necesario que el cigüeñal que al girar sincroniza el movimiento de ambos pistones esté desfasado a 90 grados de este. De esta manera, el cigüeñal puede mantener la inercia necesaria para empujar los pistones y evitar que se queden estáticos. Para graficar el modelo matemático anteriormente mencionado, decidimos hacer un programa de computación en la aplicación o el servicio MATLAB. El MATLAB grafica 4 sistemas diferentes, 2 isocóricos y 2 isobáricos. Solo basta de meterle las temperaturas y el sistema lo hará por sí solo. Para lograr el programa, como se ve en pantalla, pedimos al usuario que ingrese la temperatura 1, la temperatura 2, el volumen 1 y el volumen 2. Fijamos los valores de R y de N. Posteriormente, utilizamos las fórmulas para sacar los valores isotérmicos y los valores isocóricos. Finalmente, con la función plot, le pedimos al programa que nos haga una gráfica. La construcción de nuestro motor Stirling comenzó con una pequeña investigación. Analizamos varios modelos, hicimos una lista de materiales que compramos para construir nuestro motor. La primera vez que intentamos construir, nos encontramos con varios problemas, porque no teníamos las herramientas correctas para cortar nuestro material ni la experiencia requerida para evitar simples fallas. Empezamos cortando unas latas para el cuerpo del motor y las perforamos para meter el cigüeñal, pistón y la manguera que va de nuestro globo al pistón, que está hecho de lana de acero. Hacer el cigüeñal fue un reto porque nuestro alambre estaba muy delgado y tuvimos que improvisar usando doble alambre, pero no resultó como queríamos.
El pistón de lana de acero lo conectamos al cigüeñal con un hilo de nylon para que cuando suba y baje tenga flexibilidad. Todo lo unimos con tornillos y tuercas para que quede junto. Después fuimos cortando y pegando pieza por pieza hasta que teníamos nuestro primer modelo listo. Tristemente, nuestro primer modelo no funcionó porque tenía muchas fugas y la fricción era demasiado alta para que el motor funcione. Cuando le ponemos calor a la parte de abajo del motor, sí se movía más fluido, pero con ayuda constante. Si dejábamos el motor solo, se frenaba casi de inmediato. Después de nuestro fracaso, analizamos lo que hicimos mal e hicimos un plan parecido para construir nuestro segundo motor. Desechamos nuestro primer motor y con ayuda de los profesores y algunos compañeros y de nuestra experiencia pasada, logramos construir nuestro segundo motor, que funcionó más fluido y logramos un motor Stirling. El trabajo que entregamos se puede medir viendo si nuestro motor funciona y crea un ciclo eficiente. Para medir la eficiencia de este motor necesitamos medir los datos necesarios para obtener el trabajo, la energía interna y el calor que le dimos al motor, midiendo los volúmenes, temperaturas y presiones del proceso. Obtener estos datos lleva varios sensores y mediciones que toman mucho tiempo, pero si los obtienes se puede sacar la eficiencia del motor con la fórmula de trabajo neto entre calor absorbido igual a la eficiencia.